However, so if you are listening to diapositivas. Por lo que si está escuchando la interpretación de español, querrás obtener una copia del conjunto de diapositivas en español en nuestra página web. in addition to the interpretation, Además del icono de interpretación, hay varios otros iconos en la pantalla. Si tienes problemas técnicos, le pedimos que nos envíe un mensaje a través del cuadro chat. please do not use the Por chat favor, no utilice el cuadro de chat para hacer preguntas. at several En points varios throughout puntos the de nuestra presentation today. presentación hoy, We'll be stopping nos to answer detendremos a responder questions. preguntas. There are three Hay different tres ways formas to ask diferentes de questions. hacer preguntas. The first is La to type your primera es question escribir su using the pregunta usando Q&A el cuadro box de within preguntas y Zoom. respuestas dentro de Once Zoom. again, Por please favor, remember to una vez use the más, chat no use function la in Zoom función de to chat ask en Zoom para questions. hacer preguntas. The second is El when we ask segundo if someone es has cuando verbal comments. preguntamos si alguien You can tiene use the raise comentarios hand verbales. Puede button usar el botón de levantar la mano within Zoom. dentro de Zoom. We will take the Tomaremos questions in preguntas en order of orden who raised de their hand quién first levantó la mano and primero provide the y le attendant daremos the al ability to asistente speak. la capacidad de hablar. And lastly, Y we'll por also be último, taking también questions via responderemos the preguntas Neonix a través de la EPR dirección de correo survey electrónico via Teams. Here halfway through the neonix@cdpr.ca.gov. Kali Pre Cualquiera broadcast que vea a or través de la via email, transmisión de CAL, please submit your EPA en questions lugar de using Zoom, the Neonix envíe sus email preguntas a address. través de la dirección de correo electrónico. If an emailed Si question una or comment pregunta is not o addressed comentario during the enviado por webinar, correo a electrónico no se secretary will aborda follow durante up el with you seminario web, afterwards to address your un miembro question. del personal hará un seguimiento con usted Also, después para please abordar su note this pregunta. webinar is Además, being tenga en cuenta recorded. que este seminario web se está grabando el día de hoy. Throughout this A lo presentation, largo de esta presentación, nos referiremos a los materiales de apoyo que se publicaron en nuestro sitio web hace un par de semanas. if you have an Si tiene una electronic copia copy of this electrónica de esta presentation and presentación do y not no tiene have otros other materiales de materials, referencia, click on the link haga clic en embedded el on the enlace slide. incrustado en la diapositiva. Otherwise, you can De lo enter your contrario, address puede or ingresar go to esta our dirección website o ir a nuestro sitio web en www.cdpr.ca.gov. and once you're there, Una click vez on the allí, haga Index to clic Z en el index. índice A a Scroll Z, down and desplácese click on hacia the abajo y haga Reevaluation clic en el section. hipervínculo Under reevaluación. Active En Reevaluations, reevaluaciones click activas, on the haga clic en el Neonicotinoids hipervínculo de hyperlink where you will neonicotinoides, find donde links to the encontrará reference enlaces a materials. los materiales de You'll referencia. also notice that Usted the slide también presentation notará and que la today's presentación agenda de are diapositivas available in y Spanish. la agenda de hoy también están disponibles en español. As noted previously, Como se we señaló plan to address anteriormente, questions planeamos during abordar las dedicated preguntas question durante and las answer secciones sections dedicadas a throughout our preguntas y presentation. respuestas a lo largo de nuestra However, presentación. if you have Sin any embargo, si additional tiene algún comments or comentario o questions pregunta after this live adicional después del webinar, seminario web en please vivo, submit them by envíelo al email to correo electrónico a neonix@cdpr.ca.gov. neonix@cdpr.ca.gov. Comments will be Los accepted comentarios throughout the serán end of the day aceptados hasta el on final del February día, 11th, el 11 de octubre 2020. del The 2020. original commenting Tenga en period cuenta was que la set to close on diapositiva September estaba 11th, originalmente but we programada para cerrar accepted el the 11 de request septiembre. Sin embargo, and the hemos comment period accedido of a la 30 solicitud de days to prórroga del allow more periodo time to por review comentario de 30 días and comment on the draft para dar más tiempo para regulations. revisar y comentar This will be sustantivamente sobre el discussed proyecto further de at a later reglamento. point in the Esto se presentation. discutirá más adelante durante la presentación. Now let me introduce the webinar Ahora team. permítame presentarles al equipo de Representing the seminario web. Department of En Pesticide representación de la unidad de Regulations revelación del Departamento de Reevaluation, Regulación de we have Plaguicidas, here today que Brittany tenemos hoy Clendenin, aquí a Denise Brittany Alder, and Clendenin, Denise myself, Alder Russell y Darling. yo, Russell The Darling. reevaluation El programa program de revaluación continuously evalúa evaluates continuamente pesticides los and plaguicidas performs y realiza investigations investigaciones into any pesticides sobre that cualquier may cause plaguicida que adverse pueda causar effects to efectos human health adversos or a the la salud environment. humana o al medio ambiente. Also with us today También hoy is our está con Assistant nosotros Director, nuestra Dr. Karen subdirectora, Morrison, la, Karen, and la DPR doctora Director, Karen Morrison Baldessini. y la directora Ver Before we get Baldessini. started, we want to Antes express de que our empecemos, queremos appreciation to the expresar nuestro County agradecimiento a Agricultural los comisionados Commission agrícolas and del staff, condado as y al they are our personal. partners Son serving as nuestros socios que accountants sirven como and principales agents agentes for encargados de state hacer cumplir las pesticide laws leyes and y reglamentos regulations. estatales sobre plaguicidas. We particularly En thank those who particular, have damos las provided and gracias a will quienes provide han further aportado y input aportarán on the más información sustainability and sobre la comprensión y enforceability of the aplicabilidad de proposed los regulations reglamentos from a field propuestos perspective. desde una perspectiva sobre el At terreno. this time, En I este want to hand it momento, over quiero to our entregárselo a director, Val, nuestro director, who would like to Val, say a few quien words quisiera before we decir get algunas started. palabras antes de empezar. Russell, thank you very much, and good Russell, evening muchas to everyone gracias this y buenas afternoon noches for a this todos second esta tarde Neonics webinar. por la This is segunda obviously seminario an web de ongoing issue neonicos. for the Department of Este es Pesticide un tema Regulation, bastante which común since para lo que es el 2009, Departamento so for the last de 11 Regulaciones de years, Pesticidas del we've 2009, been hace más working de 11 hard años, que on hemos these estado trabajando proposals, and we really fuertemente en estas appreciate the propuestas input that we've y received thus agradecemos far. que se incorporen Throughout this lo que se ha process, we've incorporado been hasta el working with momento. other state El agencies proceso se like our encarga partners at de CDFA, trabajar con otras with agencias ODFLA, estatales como la with the ag CDFA commissioners, and with y many las other comisionados y stakeholders to otras, develop muchas otras cosas appropriate que ethics guidelines ayudan en el Estado a for desarrollar cosas highly toxic apropiadas, pesticides. incluyendo At
los procesos de refinamiento. Estos talleres que se generaron desde el 2018 para lo que es el documento de determinación de riesgos y finalmente porque queremos también su retribución con respecto a a la información. Tenemos conversación continua sobre esto, sobre las regulaciones y otras cosas que se pueden presentar. Y también hay conversaciones colaborando con todos ustedes para poder llegar a cabo a una propuesta que tenga sentido para todos los californianos. Russell, muchas Thank you, gracias. Val, for sharing your words. Gracias, Val, por The compartir sus purpose of palabras. today's webinar is to present El DPR's propósito del seminario web de hoy es recommendations presentar las medidas de for the mitigación use of propuestas por el neonicotinoids in DPR para el agriculture. uso de los neonicotinoides We en will la also agricultura. present background También information on presentaremos the información existing de measures antecedentes y that are protecciones currently in existentes place. para las abejas I would que also se like to encuentran reiterate actualmente en su what Val lugar. touched También on. queremos recalcar que And el I want to propósito also de este taller es emphasize saber de that the usted. purpose of this Anticipamos el grupo workshop is to adverso hear de from you. We individuos anticipate a diverse group of individuals on the en el webinar today, seminario de web and de we want hoy to y make queremos sure that asegurarnos we de have a tener la chance to hear oportunidad de everyone's escuchar las perspectives perspectivas on our de proposed todos sobre nuestras mitigation medidas de measures so mitigación, that we can propuestas incorporate para that poder feedback incorporar esa into our decision-making retroalimentación en nuestro process. proceso de toma de decisiones. Please note that the Por favor, information tengan en presented cuenta que today la is not información final presentada and hoy is no es subject to change definitiva y based está on the sujeta a feedback that cambios we basados en receive los during the comentarios de los webinars. seminarios web. Antes, Before we get into the antes de entrar en details los of the detalles de la mitigation, mitigación, I want to hand the entraré en presentation presentación over to a Denise Denise Alder to para cover cubrir background on los bee antecedentes concerns, sobre las existing preocupaciones bee de las protections that are abejas currently in y place, protecciones and existentes para las information on abejas que están actualmente en neonicotinoids. vigor y la información sobre los neonicotinoides. Thank you, Russell. Gracias, Over the Russell. last several En years, los there have últimos been años many han habido discussions muchas around discusiones sobre el declive de honeybee las colony colonias de declines abejas worldwide and the melíferas factors that en could todo be el mundo playing y a los role in factores this que effect. podrían estar jugando un Scientists papel at en ese the U.S. efecto. Department of Científicos del Agriculture Departamento de and Agricultura de U.S. los Estados Environmental Unidos Protection y la Agency Agencia de looked Protección into Ambiental de los this Estados issue and Unidos found that examinaron the el tema y factors encontraron que los contributing factores to que the contribuyen decline al of declive bees de las are a abejas son complex un set of complejo conjunto de stressors and factores pathogens. estresantes y patógenos. Bee colonies can Las be colonias de affected in abejas pueden multiple verse ways, afectadas de but the múltiples most maneras, common pero los factors factores más include comunes incluyen predatory insectos insects such as the depredadores como varroa, el which ácaro de transmit Varroa, que deadly transmite viruses virus to the mortales a la hive, abeja melífera, bacterial diseases such as enfermedades American foxglove, bacterianas como lo que es malnutrition la from a lack of enfermedad de diversity la of food plaque, sources available, malnutrición debido a la falta de habitat diversidad de loss fuentes de due to alimentos disponibles, changing pérdida del language hábitat patterns debido a and los cambios farming en las pautas y practices, usos de la tierra y prácticas and agrícolas, direct pesticide exposure, y la such as exposición the directa a bee or plaguicidas como colony una abeja o spraying colonia a que está drip siendo coupon, rociada o as arrastrada, well as así indirect como la pesticide exposición exposure, indirecta a where plaguicidas, pesticides donde are los found plaguicidas either se encuentran in en nectar néctar and pollen y that is then polen brought back to the que colony. luego se trae de vuelta a la colonia. All of these factors can Todos estos cause factores pueden compounding causar efectos effects in compuestos complex e interactions. interacciones complejas. DPR La has DPR tiene regulatory autoridad authority reguladora over sobre pesticides plaguicidas and, y, as como such, tal, our efforts are nuestros strictly esfuerzos están looking into the estrictamente analizando las interactions interacciones between entre pesticides and plaguicidas y pollinators, polinizadores, which brings me lo que to me my lleva a mi next slide, próxima pesticide diapositiva sobre factors. los factores de los plaguicidas. In the news, you may have En heard las about noticias several es different posible que haya oído hablar de pesticides that varios may affect plaguicidas bees. diferentes que pueden These estar afectando a include las abejas. fungicides, Estos incluyen insecticides, fungicidas, and insecticidas pest y mixtures, mezclas de or tanques a o combination una of combinación de pesticides. pesticidas. DPR El states DPR that recibió un its effects informe for de efectos identifying adversos que possible identifica el risks to posible riesgo para bees las abejas from melíferas exposure de to la exposición imidacloprid, a triggering imidacloprid DPR's que reevaluation. desencadena la reevaluación de DPR de los Nitroguanidine neonicotinoides substitutes the sustituidos con imidacloprid. nitroguanidina. This chemical class Esta includes clase the active química incluye los ingredients ingredientes imidacloprid, activos imidacloprid, clothianidin, clotianidina, dimethoxam, and tiamexotam dimeteffuran. y For the dinotuferano. purpose of this Para el presentation, propósito I'm de esta going to refer presentación, to me the voy a referirme a la clase de neonicotinoid class of pesticidas de pesticide, neonicotinoides como neonics for short. neonics para abreviar. Neonics act Los as neónicos systemic actúan pesticides. como plaguicidas Systemic sistémicos. pesticides have the Los ability plaguicidas to be sistémicos tienen la capacidad translocated de ser throughout the traslocados plant en once toda la absorbed planta by una the vez roots absorbidos or por las foliage of the raíces o plant. el follaje de la planta. These pesticides can be Estos applied to plaguicidas the se foliar pueden or aplicar soil como una aplicación application foliar o el and del are suelo especially y son effective in especialmente subduing eficaces en la insects such as succión de bees. insectos como los áfidos. Neonics are Los registered neónicos for están abuse on a registrados para wide su variety uso of en una crops amplia such as variedad de citrus, cultivos como cítricos, stone fruits, frutas de hueso, oilseed, semillas and cereal oleaginosas y grains. granos de cereales. El Imidacloprid was first registered in imidacloprid fue California registrado in en California en 1994, 1994 and a y una decade década later, más the other tarde, three los otros tres active ingredients ingredientes were also activos también registered. fueron registrados.
Other regulatory agencies Otras agencias regulatorias están abordando medidas de mitigación de neonicotinoides para proteger a los polinizadores de maneras diversas. En enero de este año, la EPA estadounidense anunció la disponibilidad de su plan de mitigación propuesto para los neonicotinoides. Algunas de sus propuestas incluyen medidas de mitigación para la seguridad de los aplicadores de plaguicidas y propietarios de viviendas, limitar las aplicaciones a ornamentales y césped, proponer un lenguaje de etiqueta similar que mejore la mitigación propuesta por DPR. El periodo de comentarios de la EPA estadounidense para estos PID cerró en junio de este año. A continuación, la EPA de los Estados Unidos evaluará los comentarios y realizará el plan de mitigación. Con base en el plan final, las empresas de plaguicidas tendrán que hacer cambios en sus etiquetas de productos plaguicidas. Además de California, otros estados han promulgado o están en proceso de promulgar regulaciones para mitigar aún más el uso de los neonicotinoides. Estos esfuerzos incluyen la prohibición de aplicaciones, la adopción de prácticas de administración y mejores prácticas de gestión y la limitación de uso por parte del público general. Como pueden ver, diferentes enfoques para abordar las exposiciones a neonicotinoides se encuentran en varias etapas de implementación en los Estados Unidos. A continuación, cubriré con la DPR lo que la DPR está haciendo para abordar la exposición de los neonicotinoides a las abejas. A medida que la DPR avanza a través del proceso de elaboración de normas para los neónicos, quiero recordarles que los DPR ya está instituido varias protecciones para las abejas. El documento del Plan de Protección de Polinizadores administrado por California, también conocido como el MP3, es un lugar central para encontrar todas las iniciativas de California para proteger a los polinizadores, tales como leyes y reglamentos vigentes, áreas de protección de abejas cítricas, acuerdos de prácticas de protección de las abejas, registro de abejas y notificaciones de solicitudes, que se pueden hacer a través de una solicitud llamada Beware. Y por último, muchas etiquetas de plaguicidas ya tienen declaraciones de riesgos ambientales diseñadas para proteger a los polinizadores que deben seguirse. Estas son las protecciones de polinizadores existentes que la EPR tiene implementadas actualmente. Ahora me gustaría hacer la transición a cómo DPR está abordando los neonicotinoides. Como se mencionó, la reevaluación se inició debido a posibles efectos adversos para las abejas melíferas. Como parte de la reevaluación, DPR requirió que las empresas realizaran estudios exhaustivos mediante la recopilación de datos de residuos de polen y néctar en ciertos cultivos y datos de toxicidad de abejas melíferas para evaluar la exposición y el riesgo de las abejas. Los datos de residuos incluyeron diferentes velocidades y tiempos de aplicación. Los científicos de DPR evaluaron los estudios, así como la literatura pública, y utilizaron el análisis para determinar el riesgo. Los científicos de la DPR evaluaron los datos en los de los ensayos de residuos a los 4 neónicos a diversas velocidades y tiempos, y los compararon con los estudios de alimentación de colonias. Estos datos de los estudios de alimentación de colonias se utilizaron para determinar los niveles de residuos neónicos que no plantean toxicidad significativa para las abejas. Quiero señalar que los estudios de residuos evaluados en este documento se llevaron a cabo durante un periodo de 2 años en los peores escenarios enumerados en las etiquetas de California. Esa es la tasa de aplicación más alta y el intervalo mínimo de reaplicación. A lo largo de la revisión de los datos, los científicos de la DPR identificaron riesgos para las abejas para varios cultivos al usar neonicotinoides. El DPR publicó los resultados de este análisis el 2018 en julio como la determinación de riesgo de neonicotinoides de California. Después de publicar el documento de determinación de riesgo, la DPR recibió información adicional que luego se incorporó en una adición a la determinación de riesgo. La presente adenda se publicó en enero del 2019. Para obtener más información sobre los métodos científicos utilizados para determinar el riesgo, consulte estos documentos publicados en la página web de la DPR identificada aquí en la diapositiva.
Los riesgos y otra información que la DPR identificó y publicó en estos documentos se utilizaron como plataforma para informar nuestros esfuerzos de mitigación de riesgos. La determinación de riesgos se basó en identificar los riesgos como si cada uno de los ingredientes activos se utilizara en el peor de los escenarios. Sin embargo, el DPR también tenía una serie de estudios de residuos de escenarios no peores archivados. En el tiempo transcurrido desde que se publicó la adenda, la DPR ha revisado estos estudios también para identificar si las tasas de aplicación más bajas podrían servir como opción de mitigación. Ahora entregaré la presentación a Brittany para discutir nuestros esfuerzos de mitigación basados en esta determinación. Gracias, Denise. Tras la publicación de los documentos de determinación de riesgos, el DPR ha estado trabajando para desarrollar una estrategia para mitigar los riesgos de los neonicotinoides para las abejas. Una de las preguntas a las que se enfrentó de la DPR, además de ser la mitigación, es cómo implementaríamos dicha mitigación. Aunque requerir cambios en las etiquetas de los plaguicidas podría parecer la forma más sencilla de implementar la mitigación, es importante tener en cuenta que la ley federal impide que la DPR requiera cambios en las etiquetas de los productos plaguicidas. Por lo tanto, el DPR propone implementar las medidas de mitigación necesarias mediante la adopción de reglamentos. A medida que el DPR trabajó para redactar las regulaciones propuestas, tomamos en consideración muchos factores durante el proceso de toma de decisiones. Los factores considerados en esta decisión son hallazgos del estudio de residuos de plaguicida y de toxicidad de abejas melíferas, prácticas actuales de manejo de plagas, incluyendo problemas críticos de plagas, como la necesidad de controlar plagas invasoras, como el psyllid de los cítricos asiáticos, gestión de la resistencia y disponibilidad de múltiples plaguicidas para que los cultivadores roten, y nivel de exposición de polinizador, incluyendo el uso de polinizadores controlados y el atractivo de cada cultivo para las abejas. El DPR está tratando de equilibrar la compleja cuestión de mantener disponibles herramientas críticas de protección de cultivos al tomarse el tiempo que proteja a las abejas. Como tal, el DPR está aplicando un enfoque de varios niveles basados en el atractivo de los cultivos para las abejas. A continuación, les explicaríamos cómo se vería esto. Esta es una visión general de cómo se ve el enfoque de varios niveles. Primero lo resumiré y luego entraré en más detalles en las siguientes diapositivas. El DPR propone 3 niveles de restricción basados en el atractivo relativo de cada cultivo agrícola para las abejas. En esta diapositiva le guiaré a través de esto de abajo hacia arriba. En el nivel inferior hay cultivos que no son atractivos para las abejas o que se cosechan antes de florecer. La DPR determinó que el uso etiquetado en estos cultivos no presenta riesgos para las abejas y por lo tanto no necesitan más medidas de mitigación adicionales. En el nivel medio, los cultivos son moderadamente atractivos para las abejas. Para estos cultivos, la DPR propone restricciones generales de aplicación, incluyendo la prohibición de aplicaciones durante la floración, limitando el uso a un ingrediente activo por temporada por año y solo un método de aplicación, es decir, foliar o de suelo. Además, el DPR está proponiendo restricciones específicas de cultivo adicionales para cuando se utilizarán los polinizadores controlados en el cultivo. En el nivel superior tenemos cultivos que son muy atractivos para las abejas. Para estos cultivos, la DPR propone tanto las restricciones generales de aplicación que acabo de describir como restricciones adicionales específicas para cada cultivo. Sí quiero señalar que para determinar el atractivo de cada cultivo de las abejas, la DPR se basó en el documento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos titulado Atracción de los cultivos agrícolas para las abejas polinizadoras para la recolección de néctar y o polen. Antes de entrar en los detalles de los reglamentos propuestos, recorreré la estructura. El proyecto de reglamento se divide en 18 secciones.
La primera parte consiste en el alcance y las definiciones identificadas como sección Y. La Y representa los números de sección del Código de Regulaciones de California, que se determinarán más adelante cuando tengamos una propuesta final. A continuación, se incluye una sección en la que se describen las restricciones generales de aplicación propuestas. Las restricciones generales se aplicarán tanto a los cultivos muy atractivos como los que resulten moderadamente atractivos para las abejas. Después de la sección de restricciones generales de aplicación, las secciones de regulación restantes proponen restricciones de aplicación específicas de cultivos por grupo de cultivos. DPR is looking for your La feedback. DPR está buscando sus comentarios. Mientras repasamos los reglamentos propuestos, tenga en cuenta los temas siguientes: el alcance de la mitigación o su viabilidad, es comprensible la organización y claridad del proyecto de reglamento, la idoneidad de las tasas de aplicación y los plazos propuestos, preocupaciones sobre la eficacia contra plagas para cada una de las tasas de aplicación y los tiempos, los impactos que estas regulaciones tendrían son en los usos críticos y, por último, cualquier enfoque alternativo que debamos considerar. El DPR está particularmente interesado en sus comentarios sobre estos temas, pero agradece cualquier comentario que puedan tener. Nos detendremos en varios puntos a lo largo de la presentación para preguntas y comentarios. Y siempre puede enviar un correo electrónico en cualquier momento a neonix@cdpr.ca.gov. Antes de pasar a discutir el reglamento, consulte el proyecto del reglamento publicado en la página web. The next 3 slides will cover the Las scope and siguientes 3 diapositivas cubrirán la sección de alcance y definición. En la esquina superior derecha de la diapositiva hay una referencia a la página del proyecto de reglamento donde encontrarán la sección que estamos discutiendo. El reglamento ofrece definiciones propuestas para 4 términos. A efectos del reglamento propuesto, el DPR propone definir: florecer significa que el brote hasta la caída completa del pétalo. Grupo de cultivos. federal regulations. Significa que las agrupaciones de productos agrícolas especificados en el título 40 del Código de Regulaciones Federales. Sorry, I'm pausing for a second because it said my internet is unstable. Lo siento, hago una pausa por un momento porque mi internet está un poco inestable. Growing season to mean the time period from Temporada de cultivo significa el periodo de tiempo desde que la siembra hasta que la finalización de la cosecha para un cultivo anual o bienal en particular, y no es superior a un año o 365 días para los cultivos perennes en cosechas anuales múltiples. Polinizadores manejados significa cualquier abeja que los cultivadores utilizan para proporcionar servicios de polinización. These regulations apply Estas regulaciones se aplican tanto a las aplicaciones foliares como a la del suelo para la producción de cultivos típicos de hileras, huertos y viñedos. La subsección B tiene por objeto aclarar este alcance. La subsección B establece: las disposiciones de este artículo se aplican a las aplicaciones foliares y del suelo de plaguicidas que contienen uno o más de los ingredientes activos: clotianidina, dinotefurano, imidacloprid y tiametoxam, cuando se utilizan para la producción de los siguientes productos agrícolas: bayas y frutas pequeñas, hortalizas de bulbo, granos de cereales, todo hasta el camino de hasta el 16, que son cultivos diversos: café, cacahuates, alcachofas lobo, menta, lúpulo y tabaco. Si un cultivo no cae en una de estas agrupaciones, las regulaciones no se aplicarían. continuing on with the Continuando con el alcance y definición, la subsección C permite la aplicación de neonicotinoides en el caso de una emergencia declarada por la USDA
o el Departamento de Agricultura y Alimentación de California, CDFA. Esto es más probable que se aplique a especies invasoras o acciones de cuarentena. Por ejemplo, en condiciones de plaga de emergencia, tales como un chicharro alado vidrioso o un brote de sílido cítrico asiático. Como se mencionó anteriormente, la mitigación propuesta para algunos cultivos varían en función si se utilizaran polinizadores controlados. La subsección D especifica que si se utilizan polinizadores controlados en el sitio, se presume que el dueño de la propiedad ha sabido de antemano que los polinizadores controlados se utilizarían durante la temporada de cultivo y por lo tanto debe utilizar la mitigación apropiada. Ahora voy a cubrir las restricciones generales de la aplicación. La DPR propone que las restricciones generales de la aplicación se aplican a los 4 neonicotinoides cuando se utilizan en cualquiera de los cultivos identificados como altamente atractivos o moderadamente atractivos para las abejas. Esos son los que se han propuesto por riesgos de exposición a las abejas. Cubriremos restricciones más específicas para cada grupo de cultivos más adelante en la presentación. La subsección A prohíbe la aplicación durante la floración. La subsección B permite el uso de solo uno de los 4 ingredientes activos en un cultivo dentro de la misma temporada de cultivo. La subsección C permite aplicar un solo tipo de aplicación, ya sea suelo o foliar, a un cultivo por temporada de cultivo, excepto según lo especificado para los grupos de cultivos de fruta o pepita o pomo de frutas de hueso. Ahora nos detendremos y haremos preguntas y comentarios sobre el alcance de las definiciones y las restricciones generales de la aplicación que acabo de cubrir. Si usted tiene una pregunta escrita y está mirando el Zoom, por favor use la casilla de preguntas y respuestas con la función de chat. Si tiene una pregunta no relacionada con esta sección del PowerPoint, mantenga su pregunta en espera durante uno de los periodos de comentarios. Al hacer una pregunta o proporcionar un comentario, indique su nombre y cualquier organización con la que esté. Tenemos 15 minutos para preguntas o comentarios. Debido a la cantidad de tiempo limitado, limitaremos las preguntas o comentarios orales a 2 o 3 minutos. Si su pregunta es larga, le daremos una advertencia de 30 segundos y le iniciaremos su línea en 2 minutos. Así que por favor sea conciso. Al final de 15 minutos terminaremos con la pregunta en la que estemos y pediremos que mantenga cualquier pregunta restante con respecto a esta parte de PowerPoint hasta el final de la presentación, cuando tendremos tiempo adicional para preguntas. Alternativamente, también puede enviar sus preguntas o comentarios por correo electrónico. Así que muy bien, vamos a empezar ahora con las preguntas y respuestas que están en nuestra casilla de preguntas. Vamos a empezar con John Top. De los factores listados para la pérdida de las colonias, ¿cuál de estos ha tenido el mayor impacto en la pérdida de las colonias? Definitivamente es un factor complicado, una combinación de nutrición y también la presión de los insectos que se mostraron en una diapositiva anterior. El Veromite tienen que ver mucho impacto en la pérdida de las colonias. Gracias, Denise. Next, John also asks via the A Q&A. continuación, John también preguntó en la casilla de preguntas y respuestas, ¿por qué el DPR no está abordando las preocupaciones de los neonicotinoides en la salud humana? Como sabe, en enero del 2020, la Unión Europea no renovó la aprobación del tiacloprid. Esto se hizo más que solamente para proteger a los polinizadores. La Unión Europea, la comisionada de salud, Estela Kyriakides, dijo: hay preocupaciones ambientales relacionadas con el uso de este pesticida, particularmente en el impacto del agua subterránea, pero también relacionado a la salud humana en la toxicidad reproductiva. La Comisión basa su evaluación en los hallazgos
de la Agencia de Seguridad de Alimentación Europea publicada en enero del 2019, la cual resaltó la preocupación en el diagrama y la toxicidad en los humanos en la gran concentración de agua subterránea. Y gracias por su pregunta. Parte de la investigación que estamos haciendo el día de hoy es para trabajar en la reevaluación de neonicotinoides. Esto fue disparado por los polinizadores, cómo afectó a los polinizadores. No solamente estamos dando datos relacionados con los polinizadores y no a la salud humana. Es por eso que estamos usando para la información. Pero si vemos que la UCPA vio estos hechos y que han sido propuestos en la decisión más temprano en el año, así es que recientemente vamos a trabajar en eso. And I did want to provide information to John about Quiero thiacloprid. proveerle información a John sobre los thiacloprid y que estos no son en California. Thank you, Brittany and Denise. Gracias, Brittany It's not y like we have Denise. any verbal questions at this time, No but parece que John tenemos has ninguna again pregunta posted verbal his en este hand momento, pero so John can we tiene get otra addressed pregunta en IUDR? la casilla de preguntas y I'm respuestas. assuming he's asking Dice, ¿cómo pueden abordar just a esto, follow-up el question. DPR? Me imagino que es una pregunta de So I'll address seguimiento. that, and thanks for the question, John. Sí, yo voy a abordar esto y gracias There's por la a pregunta, number of John. different efforts within the Hay department un that are número de looking diferentes at esfuerzos que están buscando We are currently impacto working on a sobre esto. comprehensive Actualmente estamos for the department, trabajando and so that en would una evaluación de be the scientific COPRED basis y for esto está any basado action en la base that has científica y la impacts acción from que está afectando los impactos en la neonicotinoids salud to humana that de scientific los analysis before we neoníticos, can look at taking pero regulatory tenemos que hacer action estos based on análisis that primero information. antes de I poder will also tomar una mention that acción USEPA, al as respecto. part of their También work, quiero is que la considering UCPA, impacts el for some trabajo que of están the haciendo, también están mitigation considerando el measures impacto So en la this salud is humana. action that's being taken on it, but as Brittany Entonces mentioned, están this tomando particular action acciones is in a particular sobre esto, context. pero ahora mismo estamos hablando de las acciones que se están tomando en esto, en los Thank you, Karen. polinizadores. Gracias, Karen. Moving on, it does look A like at this continuación, point we parece do que a este not have punto any raised no hands or tenemos other questions ninguna pending. mano And everything alzada else is y clear. ninguna otra pregunta. Shelley, Y can you parece que las confirm if preguntas there are están any limpias. questions posed by email at Shelley, this time? ¿puede confirmar si hay alguna pregunta por correo electrónico en este momento? Gracias, Lee. Hay una pregunta de Justin en PCA que dice, que pregunta, ¿considera que el daño económico a cada cultivo tiene que ver con la reducción del ingrediente activo que se ha aplicado, especialmente el cuprate en los cítricos? ¿Cree que es apropiado? Esa es una gran pregunta, Justin. So we did partner with the California Food and Agriculture Department of California Department of Food and Agriculture. Nosotros estamos en conjunto, en una asociación con el Departamento de Agricultura y Comida de California para hacer este análisis, y este análisis fue creado en esta regulación de propuestas, y nosotros planeamos hacer este análisis económico en las siguientes semanas. Okay, thank you, Russell. We have no further email Gracias, questions. eso es todo. No tenemos ninguna otra pregunta por correo electrónico en este momento. All right, moving back to the Q&A. Ok, moviéndonos de vuelta, preguntas y respuestas. John ha comentado nuevamente. Tenemos un comentario de John que dice, la población de abejas ha estado declinando consistentemente durante una década. ¿Cuál es el costo de los granjeros para el asesinato de estas abejas y de las polinizadoras? ¿Cuánto dinero le va a costar a la mano de los polinizadores? Importar las abejas no es rentable y es un problema nacional, no es solamente uno local. Gracias por su comentario. Okay. Moving on. Siguiendo adelante, tenemos otra pregunta publicada aquí. La otra respuesta dice Sarah Hall, Exorcist, dice, ¿cómo está el EPR planeando abordar los riesgos de los neonics que provocan
lado de los polinizadores, de las abejas controladas, especialmente a las abejas nativas que están esencialmente polinizadoras para los cultivos. Yeah, so I can take that question Yo, too. yo puedo tomar esa pregunta. Let's see. Déjenme ver. Outside of managed pollinators, Los polinizadores controlados, highly attractive manejados, crops would receive son los mitigation cultivos altamente regardless of whether they're atractivos, van a pollinators recibir or whether they're mitigación managed pollinators or not. So independientemente de si that's kind son of what the polinizadores o multi-different no. approach is about. If Por eso es a que crop is highly la attractive, forma como estamos abordando they esto es are que more likely to si have sean bees, and altamente therefore the mitigation atractivos y is por esa applied razón se aplica the la entire time. mitigación Whereas todo el if a tiempo, crop is moderately attractive, they're ya only sea que el the cultivo sea mitigation, the specific atractivo crop moderadamente mitigation is only applied o que when la managed mitigación pollinators sea are aplicado present. si los And polinizadores outside of están that, we have presentes. Y fuera de eso our tenemos general application restrictions, nuestra and aplicación those de restricción general, are also que going to son help in reducing the también overall ayudar amount of la pesticides cantidad being general applied, de los and that will plaguicidas aplicados other que pollinators también ayudarán which a are otros, not. a otros polinizadores, ya sean que sean controlados o no. Gracias. Thank you, Brittany. And again, we Gracias, have Brittany. cleared out all Y of our nuevamente hemos Q&As limpiado post, todas las preguntas y cells. respuestas en la caja. There Oh, we go. We have one more. aquí tenemos una Back to más. Q&A. De We vuelta have a a Q&A. question posed- Tenemos una pregunta sorry, maybe a comment. We'll see. o un comentario. Vamos a ver. Schwarzbach De Theodore writes, Schwarzbach. as a Dice, PCA in the como US coastal PCA of Southern en la California, región de la I believe costa the de subsection California del Sur, yo provision pienso que la prohibiting the Asociación D application of more than provee one la of a state's provisión active de la ingredients solicitación per growing de season más de uno de los is excessive. ingredientes activos There are listados many instances por when growers will use temporadas de insect crecimiento y application creo and que es prohibited excesivo. escape, then followed up Hay later with a algunos diatoxin. For instance, once the crecedores liquid has run out and que, the aphid que pressure has usan el returned. Improper, la aplicación del By Improper de limiting través growers de un tape de PCAs goteo to only para darle one active seguimiento. ingredient Más per tarde, season, con el the only thiamethoxam other alternatives de in order to que control, una for vez example, con el aphid imidacloprid populations, que more corre sprays fuera of other con la presión de pesticides la that FED may y not ha be as regresado. effective Al against limitar el insect pests or are crecimiento de not los systemic. PCAs a un solo ingrediente por temporada y que sea una de las únicas Yeah, alternativas, thank you, Theodore, for esto your comments. no es We understand your sistémico para el concern control on de this las area. plagas. At this time, we do Entiendo have that su inquietud proposed en el because control de we esta área. don't En este momento hemos propuesto substantive porque no tenemos data on datos if multiple sustantivos active en ingredients este are momento applied con throughout the year. So si a se lot of the aplican data that we diferentes received and ingredientes looked a at través del in año. this Es por eso que hemos reevaluation visto was para la direct reevaluación, one active ingredient. So looking para at one active ver, ingredient that is ver cellulose un pose. So we don't have at this time ingrediente activo. a lot of information No tenemos as to muchísima whether información sobre si multiple sobre uses si and el mixtures uso of de múltiples different active usos ingredients o will combinaciones o or will activos, not, and how they ingredientes will or will activos, not affect bees or pollinators. si afectarían So o no that is the afectarían a reason las abejas en el for área. that Así que esa es additional la razón por la mitigation. cual And since tenemos we do understand your esta concerns, mitigación are definitely something adicional that we en will be cuenta, having continued conversations around that. y por eso tendremos conversaciones continuas al respecto. Thank you, Brittany. Gracias, At this Brittany. moment, I don't see En este any momento hand no veo raised ninguna or otra raised pregunta, hands. Shelley, can we respuesta, ni tampoco ninguna confirm mano anything pending in levantada. email at this moment? Sherry, ¿puedes confirmar rápidamente que no tenemos ningún correo electrónico en este momento? Sí, correcto, no tenemos ningún correo electrónico nuevo. Okay. Gracias. Seeing as we do not have any pending questions, we're Ya going que to no tenemos ninguna head into the pregunta next section. That's all right with pendiente, everyone. vamos a la siguiente sección. Gracias a todos. Thank you, Brittany. Gracias, At this point, Brittany. we are En going este to dive into the punto proposed vamos a regulations sumergirnos en las for regulaciones control, propuestas para which is cada uno de los divided grupos de into three cultivos different levels of que se control. dividen en 3 niveles diferentes. Throughout each Como slide, le I pasó a want you to Brittany, know that a when lo we largo de refer esta to use diapositiva, rates, quiero que todos that sepan use que rate cuando nos will always referimos be a una expressed tasa de as uso, pounds of esa active tasa de ingredient uso or siempre se chemical expresará como libras de per ingrediente acre activo o per químico season. por acre por Additionally, temporada. the Adicionalmente, site-specific use las rates tasas and de application uso restrictions específico del cultivo y las listed in the restricciones de proposed aplicación regulations enumeradas derive from en la data mitigación gathered by propuesta se DPR's derivarán de los ecotoxicology datos staff. revisados en el grupo de Our discussion ecotoxicología of del the DPR. regulations here are
Nuestra discusión de las regulaciones aquí entre los tres niveles. Sin embargo, en el texto de las regulaciones propuestos de los grupos de cultivos son alfabéticos, por lo que basta recordar que la diapositiva incluye un número de página de referencia donde se puede encontrar la sección correspondiente en el documento de reglamento. Es importante saber que tanto las restricciones generales que revisó Brittany como las aplicaciones específicas de cultivo que yo voy a cubrir se aplican a su uso de cultivos altamente atractivos para las abejas, excepto en los casos limitados que vamos a identificar. El primer grupo de grupos es el cultivo cítricos, que incluye cultivos como naranja y limones. Las restricciones específicas del cultivo propuestas limitarían las aplicaciones del suelo a una tasa específica entre la caída de pétalos y una fecha específica, que ya sería como el 31 de enero o el 15 de diciembre. Por ejemplo, las aplicaciones del suelo de Diaclomycin, la tasa máxima será de 0.172 libras de ingrediente activo por acre entre la caída de pétalos y el 31 de enero. También quiero señalar que el ingrediente activo es identificado como AI en la tabla. También nos vamos a referir como esto como AI a través de la presentación. Las aplicaciones foliares con los 4 productos químicos tendrán una tasa de aplicación máxima de 0.172 libras de ingrediente activo por acre después de la caída del pétalo con la segunda aplicación a más tardar del 1 de diciembre. También me gustaría señalar que en su mayor parte las tasas máximas de aplicación propuestas por el IPR están dentro de las tasas de aplicación que se encuentran en las etiquetas de productos registrados actualmente. Sin embargo, una de las excepciones es la tasa máxima de aplicación del imidacloprid en el suelo. La tasa propuesta es 0.086 libras AI por acre. Es menor que la tasa en las etiquetas de los productos registrados actualmente. Otra opción a considerar, en cambio, sería prohibir la aplicación del suelo a los cultivos cítricos. La temporada de cultivo de cítricos se define como un año. Tenga en cuenta que algunos cítricos son flores indeterminadas y como resultado, los reglamentos propuestos básicamente prohibirían el uso de los 4 neonicotinoides en cualquiera de los cultivos de floración indeterminada. Para el grupo de cultivos frutales de pepita o de pomo, que incluye a las peras y las manzanas, la regulación específica del cultivo propuesta limitaría las aplicaciones del suelo de cualquiera de los 4 neonicotinoides después de la floración hasta la cosecha con una tasa de aplicación del 0.38 libras AI por acre. El límite para la aplicación foliares de los 4 neonicotinoides sería de postfloración a la cosecha con una tasa de aplicación máxima de 0.2 libras AI por acre. Por favor, tenga en cuenta que el DPR está proponiendo una excepción a una de las restricciones generales de aplicaciones para las frutas de pepita o de pomo. En este caso, la fruta de pomo y de pita, tanto en el suelo como en las aplicaciones foliares, se puede hacer durante la temporada hasta un máximo de 0.5 libras ahí por acre. Con aplicaciones foliares no se exceden al 0.12 libras ahí por acre. El DPR propone la excepción porque tenemos datos que indican que las aplicaciones de combinación con las limitaciones específicas no presentan un riesgo para las abejas. La temporada de cultivo de las frutas de pomo o de pepita se define como de un año. Para el grupo de cultivos de frutas de hueso, que incluye cultivos como melocotones, cerezas y albaricoques, la regulación específica de cultivo propuesta limitaría las aplicaciones del suelo de los 4 ingredientes activos desde después de la floración hasta la cosecha, con una tasa de aplicación máxima de 0.38 libras AI por acre. Tenga en cuenta que las tasas máximas de aplicación foliar varían con cada producto químico, por lo que me gustaría dar un ejemplo del imidacloprid. El límite para las aplicaciones foliares de imidacloprid sería el periodo desde después de la floración hasta la cosecha con una tasa de aplicación máxima de 0.5 libras AI por acre. Al igual que la fruta de pomo, el DPR propone una excepción a las restricciones generales de aplicación para la fruta de hueso. Se permitiría una combinación de aplicaciones de suelo y foliares hasta un máximo de 0.5 libras AI por acre.
con aplicaciones foliares que no excedan 0.12 libras por acre. La razón para esta excepción es que había datos de residuos para estas aplicaciones de combinación que se consideraron aceptables. Por favor, tome nota de que el DPR está proponiendo prohibir las aplicaciones de clotiniadina y imidacloprid en el suelo de los melocotones. La temporada de cultivo de las frutas de hueso se define como un año. Las almendras están cubiertas dentro de los reglamentos propuestos dentro del grupo de los frutos o nueces secos de árbol. Sin embargo, son un fruto diferente del resto de los cultivos, ya que son atractivos para las abejas. El resto de los grupos de frutos secos son moderadamente atractivos a las abejas. Brittany lo cubrirá en la siguiente sección. Las regulaciones específicas de cultivo propuestas prohibirían las aplicaciones del suelo en almendras, mientras que las aplicaciones foliares se limitarían a un máximo de 0.2 libras ahí por acre entre la postfloración y la cosecha para los 4 ingredientes activos. La temporada de cultivo para las almendras se define como de un año. Ahora nos detendremos y haremos preguntas y comentarios sobre las medidas de mitigación propuestas por los grupos de cultivos que son altamente atractivos para las abejas, sobre las que se acaba de hablar, que son los cítricos, las frutas de hueso, los de pomo, pepita y almendras. Si usted tiene una pregunta escrita y está mirando por Zoom, por favor use la casilla de preguntas y respuestas y no la función de chat. También, si tiene una pregunta no relacionada con estos cultivos, le pedimos que las retenga hasta otro periodo de comentarios. Como antes, al hacer una pregunta o proporcionar un comentario, indique su nombre y cualquier organización con la que esté. Una vez más, tenemos 15 minutos para preguntas o comentarios y las preguntas orales se limitarán a 2 minutos. Al final de los 15 minutos, terminaremos con las preguntas en las que estamos y le pediremos que retenga el resto hasta el final de la presentación o que los envíe por correo electrónico. Okay, we have a verbal question posed with a hand raised, so I'm going to go ahead and Tenemos una permit pregunta oral Jim con Cranery una levantada de mano, así que voy a leer y voy a permitirle a Jim que hable. Jim Craney, por favor, que hable y puede quitar el silencio cuando esté listo. Hola a todos, muchas gracias a todos por la oportunidad de hacer algunos comentarios en las propuestas de mitigación. Mi nombre es Jim Craney, con el Consejo de Cítricos de California. Nosotros representamos en los empacadores y cultivadores de cítricos. Nosotros hacemos, somos a la Junta de Investigación de los Cítricos. Nosotros tenemos conocimiento de que hay que proteger a la abeja melera. Sé que han hecho grandes contribuciones a la protección de la abeja y los polinizadores y también con los cuidadores de abejas. Sin embargo, en la protección de las abejas es una de las cosas que hay que proteger, pero también hay otras cosas que hay que proteger los cultivos de las pestes y las enfermedades. Hay que hacer utilización de los planes de manejo anteriores, utilizando los que son pesticidas y no pesticidas. Nuevamente, la mitigación y las propuestas de los neonicotinoides va a quitar algunas necesidades y va a ser más difícil hacer esto. Tenemos algunas preguntas para las propuestas de mitigación, ya que parece que las propuestas de mitigación parecen fuera de proporción. También hay unas pérdidas significativas sobre esto para hacer que esto sea implementado. También hay que hablar esto con el DPR para poder lograr esto, para que pueda controlarse muy bien el crecimiento de pestes o de plagas para los cítricos. Muchas gracias por su comentario y también vamos a continuar con esto más adelante. Y veo que usted está viendo este webinar y hace sus comentarios. Muchas gracias por eso. Gracias. Okay, moving into our question and Bien. answer box. Moviéndonos hasta la casilla de preguntas y respuestas, tenemos una declaración de Plan Power que dice: las rangos citados parecen que vienen del apéndice 3 del
uso cultural certificado en California para el uso del Maldacloprid, Diametoxam, Anethrin y el Diamendino de Farum de la página 35 a la 57 Hi, Matt. de Thank la you for your determinación de riesgo comment. I actually neonicotinoides do en not have California, ¿es the correcto? neonicotinoid risk information in Gracias front of me, but por tu comentario. I'd be No more than tengo happy to esto check frente that a out on this mí, pero webinar, con and then mucho gusto I'll después de este let you know if webinario, that is con correct. mucho gusto puedo verificarlo para ver si eso es correcto. So I will maybe add a little bit to that. I can't speak Yo to quisiera the agregar un poquito más sobre esto. No puedo hablar exactamente sobre esos números, pero sí puedo decir que hemos hecho otras evaluaciones científicas antes de que esta determinación saliera. Puede que ahora estas cosas no concuerden, y esto es porque se están haciendo otros estudios adicionales. Esto es porque tiene que ver con los rangos de aplicación. Y entonces hay algunas cosas que tienen relación con los documentos que usted está viendo y con los que tenemos aquí. Okay, we have another question. Tenemos otra posed pregunta in the box. registrada en Jonah Owens la casilla writes, de preguntas y "What respuestas. John alternative Owens, approaches ¿qué to alternativas neonicotinoids are being sobre proposed? los Are you neonicotinoides looking at que están siendo non-chemical propuestos? alternatives to ¿Ustedes pesticides? están buscando For alguna example, alternativa no using química a los biological pesticidas, por controls like ejemplo, utilizando beneficial controles insects biológicos like como insectos ladybugs, beneficiales como las minute mariquitas, pirate bugs, unos hoverflies, and lacewings to minute control firebugs o aphids." las moscas de Hoover o las lacewings Hi, para Jonah. controlar a los Thank you for your áfidos. question. At this point, we're Gracias, primarily Joana. focused Gracias on por su our pregunta. mitigation efforts, and so our Estas son una de focus las right cosas que now estamos tomando is en nuestros going reportes de through a rolling mitigación. process for Esto neonicotinoids es in parte del agricultural areas. esfuerzo We de have los que something estamos coming in haciendo para los Iowa going neonicotinoides. forward about Así que alternates. estamos viendo estas alternativas de aquí en adelante. Thank you, Russell. Gracias, At this time, Russell. we don't En have este any momento hands no raised tenemos for ninguna questions, and it mano does look like we alzada don't para have any preguntas Q&A at this verbales y point. parece que no tenemos tampoco Shelley, are there any preguntas email para questions preguntas y that we have respuestas. currently pending? Shelley, ¿tienes algún correo electrónico que esté pendiente? No hay no hay preguntas en el correo electrónico desde el Okay, último so in segmento. order to ensure that we just continue through the presentation in an efficient manner. Oh, So, de looks like manera we de have continuar con la one answer presentación de manera eficiente. Oh, disculpe, parece que tenemos una Judith pregunta Pinea writes, aquí. Judith, Disculpe. Clean Dice Earth Judith Pineda, Reports, dice a Judith youth Clean board Earth for artist. Kids, y Being soy una part of the artista youth, I de la care about our Junta future. Juvenil, Why are human siendo health parte outcomes de la of juventud y neonicotinoids que not me importa el listed? futuro, Things porque like los reproductive impactos en la toxicity salud and their humana impact on de los growth. neonicotinoides no están Is it listados. possible to list the side effects Cosas of como la neonics toxicidad on human reproductiva health on y a su slide impacto en for el agua subterránea. Es posible Hi, que esta Judith. That's a lista great question. tenga Thank you for efectos commenting on the secundarios en los So the neoníticos scope of our de la salud humana. collaboration is ¿Está based en on alguna wider otra concerns in agricultural diapositiva, en crops. el vínculo o As algo? Karen Morrison mentioned Como earlier, Karen our Morrison department is doing a mencionaba comprehensive risk anteriormente, assessment, human health nuestro risk assessment departamento está haciendo outside of this una reevaluation. evaluación So there have been exhaustiva new sobre los corporations riesgos en la ideas that salud are humana also reviewing fuera de esta neonicotinoid use. evaluación. También Our estamos focus is evaluando just los on usos de outside los this milestone for neonicotinoides this reevaluation. y también Good question. Thank you. estamos haciendo una reevaluación sobre esto también. Muchas gracias. Buena pregunta. Okay, again, don't see any Q&A. Nuevamente no veo ninguna pregunta o respuesta en este momento. Shelley, ¿tienes alguna pregunta de correo electrónico? Sí, tenemos una nueva pregunta de correo electrónico. Tenemos una pregunta de Jessica Conley, PCA. Él comenta y pregunta la tasa propuesta. Está propuesta ahora mismo la data de 0.86. ¿Cómo piensan ustedes que esto va a ser un rango que va a ser posible para controlar? ¿Ustedes piensan que esto sería suficiente para controlar los residuos en los cítricos? Gracias por su pregunta, Justin. Nosotros, hay un número de formas. De la forma en que nosotros determinamos los rangos es a través de la información y también a través de la estrategia. Esta información va a estar disponible en nuestras evaluaciones científicas registradas en nuestros análisis económicos en las siguientes semanas. Esto va a estar listado allí también para estudiar. Thank you, Russell.
Gracias, So we have up to Russell. 7 minutes remaining of question Tenemos and answers. 7 minutos Again, I don't see any restantes para questions or preguntas y hands raised respuestas. at this point. No veo And it preguntas does look ni like our manos question levantadas answer ahora box mismo. is clear. Shelley, can Y you parece confirm que no nuestra questions are pending casilla at this de time? preguntas y respuestas está limpia. Solo puedes confirmar que no tengas alguna pregunta de correo electrónico. No, no tengo preguntas de correo electrónico. Let's go ahead and continue on with the presentation if there are no Entonces further continuemos con la questions. presentación si no hay ninguna pregunta adicional. All right. Muy bien. I apologize. Looks like Me there disculpo. are a few more questions to be Tengo un par de answered. preguntas Let's go más ahead and para ser start with a respondidas. question Vamos a answered empezar by con una Jonah pregunta Owens. respondida por Jonah Who were Owens. the early engagement ¿Quiénes fueron stakeholders from las proposed personas regulation interesadas, choices? How does involucradas the group become an early primero stakeholder? y que Did you reach out to propusieron groups like estas Scion, Pesticides, regulaciones? and ¿Cómo Pesticides este grupo se Action Network? convirtió en personas Thank you, interesadas? Jonah, for your Primero, question. ustedes We alcanzó have este been grupo, engaging más allá de los multiple pesticidas y la stakeholders, acción de la red. from nonprofit Gracias por su pregunta. groups to Esto tiene que ver con registered commodity grupos organizations. sin fines de lucro So y we've done también quite a bit of grupos extensive que work están interesados trying en to la understand the investigación y cultivation también hemos hecho practices trabajo and extenso usage of en neonicotinoids relación a within los alcohol. cultivos, So en we've relación al uso de had los various neonicotinoides conversations en with los a broad campos. spectrum of Esto folks. tiene un espectro muy alto, muy grande. Thank you, Russell. Gracias, Russell. Moving into some verbal comments, we have Moviéndonos hacia los Ed comentarios Sheeran with his verbales, hand raised. Ed, go tenemos a ahead Shira and mute con su yourself mano so levantada. we're audible, and go ahead and make Sí. a comment. Puede quitar el mute cuando quiera y puede hacer su comentario. Ed, are you having technical difficulties? Está teniendo preguntas, dificultades técnicas, perdón. Ed? Ed, Hello, Ed, can you hear us? It doesn't seem like we can hear hola you yet. Ed, parece que nos puedes escuchar, parece que no nos puedes escuchar todavía. Ed, if you're by chance calling in by phone, can you try star Ed, si 69 nos estás if that'll allow llamando por teléfono, puedes tratar con asterisco 69. Okay, Ed, I'm going to Ok, encourage Ed, you to go ahead voy a and put your exhortarte question in the a Q&A box. It does que seem like we're pongas tu experiencing some pregunta en la technical casilla de difficulties preguntas y in that respuestas area. porque parece que tienes dificultades técnicas y no te podemos escuchar. Moving into our next verbal question, I have Jonah Owens. Jonah, I'm going to go ahead and allow you to Nuestra talk. próxima pregunta verbal, And speak when Jonah you're able. va a hacer las preguntas y le van a permitir hablar. Sorry, Jonah, that was my fault. Go ahead and unmute yourself again. Lo siento, Jonah, fue mi culpa. ¿Puede volver a quitar el silencio? Am I on? Yes, you are. I apologize. Sí, Okay. ya está, disculpe. In response to my question earlier, En respuesta a mi pregunta anterior, go a little deeper. quería Like which afondar, groups have you talked to ahondar. specifically in organic and Los grupos de los que se están hablando regenerative especialmente agriculture, like, can you share orgánicos y agriculturales, were there outcomes to those talks? Are there notes? Just so we can learn about what solamente para aprender lo que está ocurriendo en esta discusión. Gracias por esa pregunta, Jonah. Have a similar question for that in the Q&A us on this. And so there's Por problemas técnicos. Hay un número de 5 cosas en los que respecto a distintos años hemos tenido distintas conversaciones específicas con respecto a esto y muchas historicidades que se han verificado, igual que historiales en lo que son los grupos. And you're certainly happy to talk about a list. Y ciertamente que estamos contentos de hablar con este tipo de cosas. I'm hesitant to list out the Tengo numbers. dudas sobre They si would puedo be included in listar a joint set of discussions, and I don't know if este tipo de it's cosas, necessarily siento que no están helpful to run mancomunadas through con la every discusión single submission met with at this stage because they are en esta pre-regulatory estación, discussions. porque todavía están disponibles para discusión. Range of materials is really a lot of it is for us. El rango de materiales es bastante para nosotros poder tratar de entender todo lo que son las preguntas sobre cuáles son las implicaciones que esto conlleva cuando se
habla sobre responder eso y seguir adelante. Todo esto varía alrededor de lo que son la toxicología en el agua, en lo que respecta a la industria, todo lo demás. Es un rango bastante amplio. Y ciertamente hay preguntas adicionales que yo con mucho gusto puedo ayudar a reunirme para poder hablar con respecto a eso. Consultar antes de lo que son las acciones regulatorias, para tanto como podamos hacer para tener una discusión abierta. Thank you, Karen. We do have a Gracias, Karen. Tenemos comment posed by Victoria. comentario posteado por Victoria Hornbreaker en las preguntas y respuestas. Victoria escribe, en base a la pregunta de Justin sobre la propuesta de suelo y la aplicación sobre los imidacloprid y cítricos, su eficacia no ha sido determinada por una tasa propuesta. ¿Hay preocupación sobre ese potencial de desarrollo de resistencia? Hola, Victoria, gracias por tu pregunta. La eficacia siempre es una preocupación, así que eso es algo que realmente siempre es algo que tenemos que ahondar mientras vamos avanzando. No queremos alentar el uso en estos momentos de eso. Perfect. Thank you, Russell. Perfecto, gracias, Russell. En estos momentos tenemos 30 segundos que nos quedan en preguntas y respuestas, así que voy a recomendar que si hay más preguntas, por favor, siéntanse libres de postearlas en las preguntas y respuestas y las seguiremos una vez que hayamos concluido con la presentación. Thank you. Gracias. Next, we will go through the proposed mitigation for crop A groups. continuación pasaremos a la mitigación propuesta de los grupos de cultivos que en su mayor parte son moderadamente atractivos para las abejas, que incluyen cultivos como bayas, cereales, cucurutáceas, cereales y hortalizas de fruto. Las restricciones generales de aplicación se aplicarían a todos estos cultivos. Se propone aplicar una tasa de aplicación adicional y una mitigación del tiempo solo si se utilizan polinizadores controlados para polinizar los cultivos dentro de los grupos de cultivos. Si no se utilizaran polinizadores controlados, solo se aplicarán las restricciones generales. Para ayudar a aclarar esto, aquí hay un diagrama de flujo para los cultivos que son moderadamente atractivos para las abejas. En la parte superior tenemos la pregunta, ¿utiliza el cultivo polinizadores manejados? Si la respuesta es afirmativa, entonces se aplican tanto las restricciones generales de aplicación en punto 1 como las restricciones específicas de cultivo. Si la respuesta es negativa, se aplicarán únicamente las restricciones generales de aplicación en la sección punto 1 aplicaría. Por ejemplo, las fresas son un cultivo que no utiliza polinizadores controlados. Por lo tanto, solo se aplican las restricciones generales de la aplicación en la sección 1 aplicar. Y las restricciones específicas de cultivos bayas, punto 2, no se aplican. El grupo de cultivos de bayas incluye cultivos como fresas, uvas, arándanos. Las restricciones generales de aplicación se aplican a este grupo de cultivos. Pero si se utilizan polinizadores controlados, se prohíben todas las aplicaciones de los cultivos en este grupo de cultivos, con un par de excepciones para moras y uvas. Las moras no están sujetas a la normativa porque son diferentes de otros cultivos de bayas que han sido identificadas como que no son atractivas para las abejas. La DPR propone una mitigación separada para las uvas que repasaré a continuación. La temporada de cultivo para este tipo de cultivos se define como un año. En el caso de las uvas, se aplican las restricciones generales de aplicación y si se utilizan polinizadores controlados durante la temporada, el cultivo de la uva, entonces la aplicación de clotianidina, dinatoferano y tiametoxam en el suelo solo se permitirán hasta el brote de una tasa de aplicación máxima de 0.2 libras
por hectárea de ingrediente activo. Las aplicaciones foliares de los 4 neonicotinoides se limitarán al periodo entre la posfloración y la cosecha con una tasa de aplicación máxima de 0.1 libras de ingrediente activo por hectárea. Además, el DPR propone prohibir la aplicación en el suelo en imidacloprid en las uvas. También quiero destacar que la tasa máxima de aplicación propuesta para las aplicaciones en suelos de dinotefuranos es inferior a la tasa de aplicación más baja que cualquier producto plaguicida registrado actualmente. Otra opción es considerar es prohibir la aplicación de dinotefurano en el suelo de las uvas. La temporada de cultivo de la uva es un año. El grupo de cultivos de cereales incluye cultivos como cebada, maíz, avena, arroz y trigo. Algunos de los cultivos en este grupo son moderadamente atractivos para las abejas y algunos han sido identificados como no atractivos para las abejas. Las restricciones generales de aplicación se aplican a los cultivos, excepto cebada, avena, arroz, centeno, triticale y trigo. Estos cultivos exentos no están sujetos a las disposiciones de la normativa, ya que son identificados como no atractivos para las abejas. Para otros cultivos de cereales como el maíz, se utilizarán polinizadores controlados durante la temporada de cultivo. Se aplicarán restricciones adicionales. Las aplicaciones de suelos de cualquiera de los 4 neonicotinoides se limitarían a la siembra de semilla con una tasa de aplicación máxima de 0.18 libras de ingrediente activo por hectárea. Las aplicaciones foliares se limitarían al periodo desde la plantación hasta el encabezamiento, también conocido como inflorescencia o aparición de borlas, con una tasa de aplicación máxima de 0.126 libras de ingrediente activo por hectárea. La temporada de cultivo de cereales es desde la siembra hasta la cosecha. Si no se utilizaran polinizadores controlados en estos otros cultivos de cereales, solo se aplicarán las restricciones generales. Si se utilizara el polinizador controlado durante la temporada de cultivo, se aplicarán restricciones adicionales, como calabazas, calabacín. Las restricciones generales se aplican en todos los cultivos de cucurbitáceas. Si se utilizara un polinizador controlado durante la temporada de cultivo, se aplicarán restricciones adicionales. Las tasas y los tiempos propuestos varían para cada ingrediente activo, por lo que me gustaría discutir las restricciones de tiametoxam como ejemplo. Las aplicaciones del suelo con tiametoxam se limitarían al periodo desde la plantación hasta que se despliegue la quinta hoja verdadera del tallo principal, con una tasa máxima de 0.172 libras por hectárea de ingrediente activo. Las aplicaciones foliares con tiametoxam se limitarán al periodo desde la plantación hasta la floración, con una tasa de aplicación máxima del 0.172 libras por hectárea. También quiero señalar que la tasa máxima de aplicación propuesta de imidacloprid es inferior a la tasa de las etiquetas de los productos actualmente registradas. Otra alternativa sería prohibir la aplicación de imidacloprid en los suelos de cucurbitáceas. La temporada de cultivo de cucurbitáceas es desde la siembra hasta la cosecha. Existe una excepción a un cultivo de cucurbitáceas para el que no se aplica esta tabla, el cual es pepinos. La excepción al grupo de cultivo de cucurbitáceas son los pepinos. En el caso de los pepinos, si se utilizan polinizadores controlados, la aplicación foliar de dinotefurano, imidacloprid y tiametoxam está prohibida. El grupo de cultivos de verduras frutales incluye cultivos como pimientos, tomates y berenjenas. Las restricciones generales de aplicación se aplican a todos los vegetales frutales. Si se utilizara polinizador controlado durante la temporada de cultivo, se aplicarán restricciones adicionales. Para aplicaciones de los suelos, el DPR propone prohibir el uso de imidacloprid. Para los otros 3 ingredientes activos, la aplicación se limitaría al periodo desde la plantación hasta que se despliega la tercera hoja en el brote principal.
con una tasa de aplicación máxima de 0.172 libras de ingrediente activo por hectárea, con excepciones para ciertos cultivos. Las aplicaciones foliares están prohibidas en los 4 ingredientes activos. La temporada de cultivo de los vegetales frutales es desde la siembra hasta la cosecha. Las excepciones para los cultivos de verduras frutales son para pimientos, baya goji, cereza de suelo, uña de gato, ocra, flor de Jamaica y tomatillo. Si se utilizaran polinizadores controladores en estos cultivos, la DPR propone prohibir las aplicaciones en el suelo de los 4 neonicotinoides. Como mencioné en la diapositiva anterior, las aplicaciones foliares ya están prohibidas para estos cultivos. El grupo de cultivos oleaginosos incluye cultivos como el algodón y el girasol. Las restricciones generales de aplicación se aplican a todos los cultivos oleaginosos. Si se utilizaran polinizadores controlados durante la temporada de cultivo, ambos, las aplicaciones foliares en el suelo de clotianidina, dinotefurano y tiametoxam se prohibirán. Con respecto al imidacloroprid, el DPR propone prohibir las aplicaciones del suelo y limitar las aplicaciones foliares al periodo desde la plantación hasta el alargamiento del tallo principal, con una tasa de aplicación máxima de 0.25 libras por acre. La temporada de cultivo de semillas oleaginosas es desde la siembra hasta la cosecha. El grupo de cultivos de raíces y tubérculos incluye cultivos como patatas, zanahorias y rábanos. Las restricciones generales de aplicación se aplican en todas las raíces de tubérculos. Si se utilizara polinizador controlado durante la temporada de cultivo, se aplicarán restricciones adicionales. Se prohibirá la aplicación de imidacloroprid en el suelo. Las aplicaciones del suelo de otros 3 ingredientes activos se limitarán a una aplicación en la siembra o plantación de tubérculos, con una tasa de aplicación máxima de 0.2 libras de ingrediente activo por hectárea por temporada. Las aplicaciones foliares también estarán limitadas desde la siembra hasta el comienzo del alargamiento del tallo principal o de la cubierta del cultivo, con una tasa máxima de 0.05 libras de ingrediente activo por hectárea por temporada. También quiero señalar que la tasa máxima de aplicación propuesta para el dinotefurano de 0.2 libras de ingrediente activo por hectárea es menor que la tasa de las etiquetas de productos actualmente registradas. Una opción es prohibir las aplicaciones foliares del dinotefurano. La temporada de cultivo para las raíces y tubérculos se extiende hasta la cosecha. Las excepciones de los cultivos de raíces y tubérculos son la yuca. La yuca no está sujeto a reglamentos propuestos, ya que este cultivo ha sido identificado como que no es atractivo para las abejas. Si se cosechan antes de la floración, las alcachofas de Jerusalén, o el holandés, patinaca, rábano, nabo sueco y la escarabía, o la chiribia, el rábano, el nabo sueco o la escarabía, no están sujetos a las regulaciones propuestas. El grupo de cultivo de nueces incluye cultivos como almendras, nueces y pistachos. Las restricciones generales de aplicación se aplican a todas las nueces, excepto pistachos, ayucos, ginkgos y nueces pecanas. La aplicación de los cultivos de pistacho, ayucos, ginkgos y nuez pacana no están sujetos a las disposiciones de la normativa, ya que se han determinado como que no son atractivos para las abejas. Para otros cultivos de nueces, como nueces brasileñas y macadamia, si se utilizan polinizadores controlados durante la temporada de cultivo, entonces también todas las aplicaciones del suelo están prohibidas. Las aplicaciones foliares se limitan al periodo posterior a la floración hasta la cosecha, con una tasa de aplicación máxima de 0.2 libras de ingrediente activo por hectárea por temporada. Si no se utilizan polinizadores controlados en estos otros cultivos de nueces, solo se aplicarán las restricciones generales.
Pero para las almendras, como Russell indicó anteriormente, ya que son altamente atractivas para las abejas, la tasa de aplicación propuestas y el tiempo en la tabla que se requieren, independientemente de si se están utilizando polinizadores gestionados. La temporada de cultivo para el cultivo de grupo se define como un año. Por último, hay algunos otros cultivos y grupos de cultivos moderadamente atractivos, como legumbres, como garbanzos y lentejas, cultivos tropicales y subtropicales como aguacates y plátano, y los cultivos individuales de café y cacahuates. Las restricciones generales de aplicación se aplican a todos estos cultivos y grupos de cultivos. Si se utilizaran polinizadores controlados durante la temporada de cultivo, entonces todas las aplicaciones de neonicotinoides estarían prohibidas. Tendré en este punto y haré preguntas y comentarios sobre las medidas de mitigación para los grupos de cultivos que son moderadamente atractivos para las abejas. Como anteriormente, cuando hable, por favor indique su nombre y el nombre de la organización con la que esté. Una vez más, si tiene una pregunta por escrito y está esperando para su nombre, cualquier comentario con el que esté. Una vez más, tenemos 15 minutos para preguntas o comentarios y las preguntas o comentarios orales se limitarán a 2 minutos. Cualquier pregunta restante puede hacerse al final o enviarse por correo electrónico. All right, first off, we have 2 comments or questions posed in the Q&A box. We'll start Primero with que nada, tenemos 2 preguntas posteadas en las preguntas y respuestas. Amelie indica cuál es el estado, qué es lo que es el estado de California para poder seguir adelante con métodos de granja sostenibles como granjas regenerativas que minimicen el uso de pesticidas y aliente el uso de enemigos naturales. Gracias por su pregunta. Esto es un gran enfoque para el departamento y es una de las cosas más importantes de nuestra misión, viendo lo que son los riesgos reducidos y su manejo, viendo cómo podemos usar las técnicas más suaves para poder manejar las pestes. Mientras que los químicos es una de las herramientas, siempre hay otras prácticas que no se mencionaban para lo que es las granjas, como pesticidas y insectos predatorios, que también son situaciones efectivas de manejo para lo que es las granjas. Nosotros trabajamos junto con otras agencias del Estado, como también con grupos administrativos que se involucran para poder seguir adelante con esto. Siempre hay, California es un estado granjero, así que siempre hay una cosa que tenemos que tener en cuenta consciente con lo que es la vivicultura y poder alimentar el Estado, el país y el mundo con el riesgo menor posible. Así que hay un par específicas de cosas que tenemos que discutir brevemente y luego podemos, pero sí hay mucha más información en la página web disponible. Hemos hecho bastante trabajo, pero recién acabamos de concretar lo que es el manejo de pestes, que tratamos de alejarnos de lo que son las caídas en lo que respecta y el lanzamiento. Estamos trabajando en el lanzamiento de lo que es el manejo de pesticidas a través del Estado y estamos trabajando actualmente en finalizar el alargamiento en lo que respecta, pero voy a mencionar todos los elementos que he mencionado aquí. Hay otros emparejamientos que han estado ocurriendo, como con la coalición de suelos saludables y otros rangos más amplios en los que estamos buscando una práctica más saludable para lo que es el manejo de las pestes. Así que estamos muy orgullosos de lo que es los arreglos que hemos llegado y esperamos que realmente podamos usar eso para seguir más adelante. Thank you so much, Karen. Muchas gracias, Karen. We have another question Tenemos otra pregunta posed by Jay, posteada who por writes, Jay. "Do ¿Quién you escribe? have persons we can ¿Tienen contact personas con with las que regards podamos to ponernos en toxic contacto pesticides con respecto a los impacts on pesticidas pollinators tóxicos y sus and people impactos located en los close to polinizadores y areas?" personas localizadas cerca de las áreas de cultivos? Gracias por su pregunta, Jay. Puede sentirse libre de comunicarse con nosotros en nuestro correo electrónico de Neonix. También tenemos un correo de voz abierto. Aceptaremos cualquier pregunta o comentarios en lo que las opciones de Neónicos, y cualquier cosa fuera de eso tiene que ser enviado a las personas de DPR. Siempre nosotros podemos tener la información para contactarse con ellos. Thank you, Brittany.
Gracias, Brittany. En este momento no hay más preguntas abiertas en la casilla de preguntas y respuestas. No parece que tengamos ninguna mano levantada para comentarios verbales. Shelly, ¿tenemos alguna pregunta posteada en correo electrónico en estos momentos? Sí, tenemos una pregunta en estos momentos. Está posteada por Timothy Joseph de Banana International. Y pregunta, hay un número de instancias de mitigación para lo que son los pesticidas en los cultivos que no son viables. Sí, gracias por su pregunta, Timothy. Mientras íbamos pasando por todas las diapositivas, cada tabla que mencionamos de grupos ha mencionado información con respecto a los que son los ingredientes activos. Y como son cultivos por grupo, esa tasa o ese uso puede estar registrado para uno de los cultivos que están en las tablas. Adicionalmente, hemos tenido discusiones con respecto a si una tasa no está registrada o si el uso no está registrado, lo ponemos en nuestra regulación como no registrado. Últimamente hemos decidido documentar cualquier trabajo que hayamos hecho en la determinación de tasas y tiempos. De esa manera, si en el futuro un producto pesticida sale y propone agregar ese uso, no necesitaríamos estar actualizando con tanta continuidad las regulaciones. Gracias por tu comentario y pregunta. Gracias, Brittany. No hay más preguntas por correo electrónico en el momento. Gracias, Shelly. En estos momentos no tenemos más preguntas ni respuestas posteadas, ni en la casilla de preguntas y respuestas, ni tampoco comentarios verbales ni manos levantadas. Así que sin más, podemos continuar con la presentación. We will now move on Ahora pasaremos a los cultivos que no son atractivos para las abejas o que se cosechan antes de florecer. La DPR ha determinado que para los cultivos y grupos de cultivos que no son atractivos para las abejas o que se cosechan antes de la floración, las aplicaciones etiquetadas no presentan riesgos para los polinizadores, por lo que ninguna mitigación adicional para estos cultivos es necesaria. Los cultivos que se incluyen en este grupo incluyen vegetales de bulbo, como cebolla y ajo, hierbas y especias, como la albahaca, cilantro y romero, vegetales de hoja, incluyendo cultivos de la col, como apio, lechuga de cabeza y hojas, coles de Bruselas, hojas de mostaza y cultivos diversos como la alcachofa, lúpulo, menta y tabaco. En los casos en que se utilizan los polinizadores en estos cultivos o cuando el cultivo se cultiva para semillas, se prohíbe la aplicación de los 4 neonicotinoides. Me detendré en este punto y haré preguntas sobre las medidas de mitigación para los grupos de cultivos que no son atractivos para las abejas o cosechados antes de la floración. Tenemos 5 minutos para preguntas o comentarios y las preguntas orales se limitarán a 1 minuto durante esta sesión. Si tienen alguna pregunta por escrito y están viéndonos en Zoom, por favor utilicen la casilla de Q&A o de pregunta y respuesta y no la opción de chat. Una vez que llegamos a los 5 minutos, terminaremos con las preguntas en las que nos encontremos y las preguntas restantes pueden hacerse al final de la presentación o enviarse por correo electrónico. All right, so starting off, I don't see any hands raised. Empezando, no veo ninguna mano levantada, ningún comentario verbal y tampoco veo ninguna pregunta posteada en preguntas y respuestas. Así que, Shelly, ¿me puede confirmar si ha recibido alguna pregunta por correo electrónico en estos momentos? No hay ninguna pregunta nueva por correo electrónico. Gracias, Shelly. Sí veo que hay una persona anónima que ha posteado una pregunta en la casilla de preguntas y respuestas. Los pesticidas son un problema radical social de salud y del ambiente y clima. ¿Qué hay sobre los niños y familias familias de granjeros que no tienen otra opción que estar expuestos en casa, escuela o trabajo? ¿Por qué no hay
nada que esté indicado sobre estas regulaciones para la salud. Gracias por su comentario. Quiero señalar que los neonicotinoides son herramientas críticas utilizadas por nuestros creadores para poder lidiar con pestes exóticas como las filis de ácido cítrico, y es un balance entre lo que estamos trabajando, lo cual es la larga de nuestra evaluación para los polinizadores. Gracias por su comentario. Shelley, do you have any? Shelley, ¿tienes algún otro comentario o pregunta posteado por correo electrónico en estos momentos? Sí, tenemos un nuevo correo electrónico que ha entrado. Robin Clark de UPL. Si estas mitigaciones han pasado, ¿cómo es que los cintillos van a aparecer? Las etiquetas van a estar federalmente obligadas o establecidos por la DPR. ¿Qué tipo de entrenamiento va a haber para mantener? Y cómo esto va a influenciar las etiquetas que están siendo manejadas por la CDPR. Gracias por su comentario, Robin. La mitigación que estamos proponiendo es solo eso, que la regulación, y no estará siendo puesto en lo que son las etiquetas, porque esto es manejado por la USCPA, pero una vez que ellos hayan tomado la decisión final, entonces es inminente los cambios en lo que son las etiquetas y estaremos trabajando con eso a la velocidad más rápida que podamos. Thank you, Denise, for that answer. Gracias, Denise, por esa respuesta. Nuevamente, no tenemos más preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. No tenemos ninguna persona asistiendo con la mano elevada. Shelley puede confirmar que no hay ninguna pregunta por correo electrónico en estos momentos. No hay más preguntas por correo electrónico. Gracias, Shelley. Así que vamos a continuar entonces con la presentación. Thank you, Denise. Gracias, Denise. Para reiterar la información que cubrimos, la DPR propone un enfoque de varios niveles para mitigar las preocupaciones de los polinizadores neonicotinoides en la agricultura. El primer nivel consiste en cultivos muy atractivos para las abejas que estarán sujetos a restricciones generales y restricciones específicas de los cultivos, independientemente de si se utilizan polinizadores controlados. El segundo nivel consiste en cultivos relativamente menos atractivos para los polinizadores. La mitigación propuesta se divide en dos secciones aquí. Primero, las restricciones de uso general, tales como no aplicar durante la floración, se aplica a todos los cultivos. Y el segundo, si se utilizan polinizadores controlados, también se aplicarán mitigaciones adicionales específicas de cultivo igualmente. El tercer nivel consiste en cultivos que no son atractivos para los polinizadores o el cultivo se cosecha antes de floración. El DPR no propone medidas de mitigación para esos cultivos ya que no hay potencial de exposición a las abejas. Es importante recordar que ya contamos con restricciones de polinizadores al evaluar la retroalimentación del seminario de web de hoy e incorporar la retroalimentación de las regulaciones propuestas. As a reminder, Como comments recordatorio, los comentarios serán aceptados hasta el 11 de octubre del 2020. Nuevamente, por favor noten que la diapositiva original dice 11 de septiembre. Sin embargo, hemos otorgado una solicitud de prórroga por el periodo de comentarios por 30 días para permitir más tiempo para revisar sustancialmente el comentario en el proyecto de regulaciones. El DPR planea publicar varios documentos adicionales para esta próxima semana que pueden ser útiles para el desarrollo comentario, incluyendo análisis económicos del CDFA que condujo y otros documentos que aclaren la evaluación científica. Busque un aviso de California anunciando la publicación de estos documentos adicionales y la extensión del periodo de comentarios. Nuestros próximos pasos en la revaluación neónica son revisar la retroalimentación de estos seminarios web, incorporarlos en la propuesta de mitigación donde sea apropiado. Adicionalmente, el DPR continúa coordinando con el Departamento de Alimentación y Agricultura de California para recibir un análisis económico para cualquier revisión hecha a la propuesta, así como reunirse con las partes interesadas. Anticipamos notificarle formalmente que la propuesta de elaboración de normas y publicar el borrador de regulaciones en el sitio web del DPR a finales del año calendario del 2020. Sin embargo, dependiendo de cuán extensa sea la retroalimentación, puede ser a principios del 2021.
Este proceso incluirá una audiencia formal de formulación de normas junto con el periodo de comentarios públicos. Si aún no lo ha hecho, regístrese en la suscripción del correo electrónico del DPR para recibir avisos de medidas regulatorias propuestas, haciendo clic en el enlace incrustado en la diapositiva para recibir información de nuestro departamento una vez que estos elementos hayan sido publicados. Ahora nos gustaría aprovechar el resto del tiempo del día de hoy para abordar los comentarios que tienen los miembros de la audiencia. Recuerde incluir su nombre y la organización o grupo con el que quiere declarar y enviar esto por correo electrónico y sus comentarios y preguntas. Envíe sus comentarios a la dirección de correo electrónico. Puede mandar sus comentarios y preguntas a neonix@cdpr.ca.gov. Thank you, Russell. So we do have a question posed in the Gracias, Q&A. Russell. Tenemos una pregunta en el Q&A de John que dice, ¿quién toma la decisión final en estas regulaciones propuestas? So, as we go through this rulemaking process, and we're A going medida que vamos pasando sobre esto, estamos haciendo proceso y estamos recibiendo retroalimentación de las personas interesadas, así que de los comisionarios, de los restaurantes, hay un nivel de revisión, así es que la gerencia, los ejecutivos, las agencias, todas tienen que ver aquí en la revisión de estas regulaciones. Perfecto, gracias, Russell. John también ha escrito una pregunta aquí. Dice, ¿cuándo se va a llevar a cabo la próxima reunión de las personas interesadas? Esa es una buena pregunta. Eso depende realmente de cuántos comentarios recibamos y cuánto tiempo nos demore a abordar estos comentarios. Así que a medida que vayamos haciendo progreso, entonces va a haber más posibilidad de que podamos alcanzarlos de vuelta. Gracias por tu comentario, John. Okay, so there is nothing posed in the Q&A box at this No hay moment. nada I do not publicado see any en with their hands las raised. preguntas Have you y received respuestas y any no veo a nadie questions con la in your mano levantada. business? Shirley, ¿hay alguien que haya escrito una pregunta en el correo Perfect, thank electrónico? you, No, no hay Shirley. pregunta en el correo I do electrónico. see we have Gracias, since Shirley. received a Q&A Veo que from acabamos Sarah una pregunta, Xerxes respuesta writes, de "Can Sarah. you provide Sarah an Xerxes dice, estimated ¿pueden timeframe for proveer phone un home periodo de visits tiempo as visits estimado currently underway?" para la evaluación de riesgo de la salud humana que está por debajo? Gracias. Ya que somos un cuadro de evaluación, estamos haciendo una evaluación. Si usted nos manda algo sobre esto, entonces una vez que lo tengamos, entonces le informaremos cuando lo tengamos. Actualmente voy a responder eso. Actualmente estamos trabajando en un documento. Estamos esperando tener un borrador presentado para final de este año, el próximo año. Esto va para un periodo. Entonces, tiene que ver con las personas de la agencia. Así es que esto también está manejado por el CPA. También va a estar disponible para revisarla. Cuando esto está completado, nosotros les vamos a notificar sobre esto en nuestra página web. Así es que siéntase libre de darnos seguimiento sobre esto. Gracias, Karen. Okay, again, nothing in the Q&A box. Nuevamente, Can you nada move en la any casilla de verbal comments OA in the y ya, box? ni tampoco Sarah writes, comentarios verbales. "Thanks, Oh, Karen and Russell, I appreciate it." Sarah dice, gracias Karen y Russell, lo aprecio. All right, and Muy so bien. Shirley, can you confirm if we have Shirley, any ¿puede confirmar si questions tenemos in alguna email pregunta at this point? pendiente en el correo electrónico en este punto? No new email questions. No hay preguntas en el correo electrónico. Okay, that Ok. we have no pending questions at this time. No tenemos preguntas So pendientes en este we can momento. go ahead and Podemos proceder conclude this a presentation if there's no further y questions. tal vez completar esta presentación si no hay preguntas adicionales. It looks like there's a hand raised. Oh, Parece que hay una thank mano you, levantada. Brittany. Oh, gracias, Brittany. So Suzanne, I'm going to go ahead and promote you Suzanne, to voy a talk. promoverte y voy a Go ahead and permitirte introduce hablar. yourself when you Por are favor, ready. preséntate y habla. Perdón, quita el mute y habla I'd cuando like to say puedas. thank you so much. Gracias, quiero darle las gracias. Right. Oh, yo And I do llamé have a quick question. ayer anoche But, I y called tengo in una last pregunta night rápida. to tell you about what Yo llamé happened to anoche me para decirles at lo work que as me a site pasó manager con for mi the employees that we had exposición on county land
en exposición al pesticida y de los neonicotinoides, porque ustedes notaron de que también hay neonicotinoides que nos lastiman a nosotros, así que estamos muy interesados. Y ustedes ya saben, yo soy Susan Hume, y yo hablé sobre Kids.org porque anteriormente he sido maestra. Mi pregunta es, y quiero darle las gracias a todos los que han estado el día de hoy y significa muchísimo que estén trabajando en esto, el futuro de nuestros niños y de las abejas y de ellos que tratan de hacer todo esto y su trabajo duro. Mi pregunta es, yo sé que las personas han preguntado, son preguntas como más información sobre, nos encantaría saber quién son las otras personas que son interesadas que están trabajando en las alternativas, sobre las alternativas a los pesticidas. Gracias a la Xerces, de la Fundación Xerces y a los escuchanos también, y sé que también hay otros. Y me encantaría ver esto y gracias a las personas que hacen estas preguntas. Así que si ustedes ponen algo de esto en su página web para poder el proceso. Así es que mi pregunta es, mientras que ustedes se van moviendo en este proceso y a medida que están las personas interesadas y ustedes hacen estas decisiones, ¿cómo nosotros nos podemos mantener informados? No solamente de cuando se están llevando a cabo estas reuniones de personas interesadas, y me imagino que van a ser transparentes, no solamente en su página web, pero también el proceso, al mirar a los pesticidas específicos, los neonicotinoides, como hemos hablado anteriormente, muchos de ellos también matan a las abejas. ¿Cómo sabremos de cómo está yendo este proceso? ¿Y cómo vamos a saber si hay una notificación de alguna reunión? ¿Cuál es el proceso de transparencia que ustedes pueden ofrecer? Porque esto sería un gran alivio como para mí, eh, porque mi mundo se ha volteado de cabeza con esto. Así que si ustedes podrían ser, por favor, muy específicos sobre su pregunta en relación a la transparencia y cuándo podríamos reunirnos o, o tener información disponible en línea sobre estas reuniones y las notas. Y estas son las preocupaciones y de todos los hechos. Eso sería muy útil. Y la última pregunta que tengo es, el senador Tom Udall es un senador de nombre, siguió adelante diciendo con esta ley fantástica, donde dijo que estaba prohibiendo el uso de los neonicotinoides, igual con el uso de los fosfáticos, porque son tóxicos. Tengo curiosidad de si el estado de economía, ya que ustedes son el Departamento de Regulación de Pesticidas, ¿están trabajando ustedes con el senador Udall, en la oficina del senador Udall? Y si están ustedes buscando hacer estas cosas, involucrarse en esto, y también si me lo pueden hacer saber o hacérnoslo saber. Y tengo muchísimas preguntas, pero no quiero tomar todo su tiempo porque sé que hay otras personas y me encantaría saber cuál es su respuesta sobre esto. Así que muchísimas gracias. Yo voy a tomar la primera pregunta sobre cómo mantenerse informados sobre cómo vamos en este proceso. Tenemos un número de listas electrónicas que puede ver. Es más, si usted va a nuestra página web, usted va a ver que hay una acción propuesta regulatoria allí en la que puede suscribirse, pero también tenemos las reuniones de las personas interesadas que pueden mantener informado de cuál es el proceso. Si usted va a la página principal, en la parte de arriba hay un banner, dice programas, base de datos, vaya donde dice programas o algo de eso y va a bajarse. En ese menú dice la palabra registración, ahí donde hay registración hay un vínculo que dice notificaciones y allí usted puede suscribirse allí a las múltiples listas y así es la forma como puede mantenerse informado sobre estos procesos y también para que sepa cuando hacemos estos talleres. Appreciate you signing in for both yesterday's and que aprecio mucho que haya estado en ambos, en los talleres, en el de ayer y el de hoy. A medida que vamos hacia adelante, estamos comprometidos con un proceso que sea transparente. Lo que nosotros vamos a hacer
es que después de los talleres y después del periodo de comentarios que se cierra en octubre, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a publicar un resumen de los comentarios que recibamos. Obviamente no va a ser un punto por punto de cada comentario que recibimos, porque hemos recibido muchos comentarios en los últimos meses, pero sí vamos a resumir lo que hemos escuchado y de esa retroalimentación, eso va a ser incorporada en las en la fabricación de las reglas que estamos haciendo. Esto para que puedan entender, estamos haciendo esto para entender las perspectivas y las preocupaciones de las personas. Y su último punto sobre de la última legislación que se está proponiendo, nosotros no hacemos comentarios sobre registración, legislaciones federales, pero tenemos conocimiento de esto. Quisiera preguntar del gobernador, ha sido muy claro, ha hecho declaraciones sobre, estoy nerviosa, hizo una declaración sobre las zonas desérticas con los pesticidas, porque esto es importante porque los neonicotinoides cuando viajan también lastiman a otras abejas. Entonces el gobernador de California ha sido muy claro en ordenar el día 7 de mayo en relación a los pesticidas cerca de las casas y las escuelas y sobre el COVID-19. Solamente me preguntaba si estamos hablando de la transparencia y muchas gracias por tener esta reunión. O una nota aparte, sería muy útil sobre saber sobre estas cosas, sería muy útil si las cosas pudieran estar en la primera página para que uno pudiera hacer clic, porque esto le importa, le interesa a muchas personas y tenemos años de escolaridad y para aprender sobre esto, luego de que hemos sido impactados y hay muchas personas trabajando y que tienen el tiempo limitado. Así que tengo curiosidad de esta parte. Y también en el Departamento de California de Regulaciones de Pesticidas, como por ejemplo, como el lado de Oceanside, que es donde yo vivo, nosotros pudimos ayudar a pasar un IPM y eso fue genial. Pero, por ejemplo, en relación a las medidas de San Diego, ni siquiera tengo conocimiento sobre eso. Y eso también afecta a los Louisians. Así que no hay información transparente en la página web. Así que en adición al menú que se despliega, que desciende, muchísimas gracias a ustedes. Son muy agradables y muchas gracias por ayudarnos con esto. Esto es muy personal para mí y muchísimas gracias por su tiempo. En relación al menú que se despliega, ¿qué otro tipo de cosas pueden ofrecer ustedes en su página web o están dispuestos a usar para que el público en general sepa sobre esto? Como por ejemplo, nosotros supimos sobre esta reunión, pero hay muchas personas no sabieron sobre estas reuniones y no lo saben porque, por supuesto, porque ustedes se reunieron con las personas con anticipación de las industrias y estuvieron allí y de los aplicadores de pesticidas y ellos tienen conocimiento y ellos están en esta llamada y los granjeros, pero la gente en general y la población no tiene conocimiento. Yo quisiera que ellos supieran sobre esto que es tan grande y yo he estado sobre esto por años y años y he tratado por años, bueno, no están tantos años, pero por ahora, ¿qué podría pasar con la transparencia y qué lo que ha dicho el gobernador y dar un lineamiento, una guía en general para asegurarse de que el Senior County y que los otros condados le sigan dando seguimiento para que sepan qué es lo que necesitan hacer para protegerse de ellos, los humanos y también las abejas? Y Susan, muchas gracias por esa pregunta tan sensible. Y nosotros trabajamos muy de cerca con los emisores y nosotros sabemos que ella está muy involucrada en muchas de estas cosas. Trabajamos con su oficina para saber un poco más sobre las cosas que ella está haciendo en el condado de San Diego y son muy desafiantes en relación con la guía del gobernador que él abordó a principios de mayo. En la oficina de mayo hablamos con ellos sobre esto. Él está tratando de proteger las ovejas tanto como sea posible y él está tratando de emitir esta guía desde mayo, pero luego por la pandemia, él está tratando
de traer a los chicos a la casa y luego estaban cerrando las escuelas. Y nosotros como agencia podemos trabajar con ellos como defensores de los granjeros y otros para poder regular apropiadamente esto. Esto es una crisis de salud sin precedentes. Esta es la peor crisis de salud respiratoria que hemos visto en el siglo en Estados Unidos, y hay muchas cosas, hay muchos roles y muchas responsabilidades, y el DPR está claro en cuáles son las cosas que tiene que hacer y también qué otras cosas tiene que proteger en el ambiente y en el estado de California. Y yo le diría a usted y a todos los representantes de las organizaciones y fines de lucro que se permanezcan con nosotros durante este proceso y las otras cosas que estamos haciendo, y sobre las cosas que estamos haciendo, y nuestra página web es una fuente de información, pero a veces es difícil pasar por todo eso para registrarse y registrar todas las notificaciones eh, tantas que se puedan. Y usted también podría poner ahí lo que usted está haciendo, lo que se está haciendo en el condado de San Diego. Sería importante que lo pudiera poner allí. Y nosotros también estamos presentando el trabajo del departamento y a los californianos, y de manera que sea comprensible lo mejor que podamos. Y si no escucha de nosotros de una manera, en un tiempo apropiado, usted puede mandarme una nota con sus comentarios o con la información que tenga usted adentro sobre este proceso. Lo que nosotros realmente estamos tratando de hacer aquí al final del día es asegurarnos que tantos californianos presenten todos los intereses variados que tienen los californianos. Y somos un estado que tiene 40 millones de personas, y que esto es una agricultura de 50 millones de dólares, así que genera millones de trabajos. Así que también tenemos otras personas que están realmente preocupadas en relación a la aplicación de los pesticidas en las comunidades donde viven. Y usted ha articulado todos los puntos muy bien. Así es que asegúrese de mantenerse involucrado en nuestro proceso. Yo pienso que usted ha visto de Bernie, de Russell, de Denise, de Karen y de otros el día de esta noche, de las personas en el estado que quieren involucrarse con usted, que quieren involucrarse con California, y que nosotros lo que estamos tratando de hacer con los neonicos y con el departamento, que estamos tratando de ver esto en tantas formas, con los pesticidas químicos, y enfocarnos en formas que sean más seguras y en técnicas y prácticas y protocolos que sean más seguros, involucrados en muchas cosas. El IPM incluye pesticidas químicos, no estamos seguros. Las personas como usted, que usted sepan que hay otras opciones ahí, así que realmente aprecio que usted se haya registrado para un webinar del día de hoy y el de anoche, y esperamos seguir involucrándonos con usted. Y si usted quiere, sabe, localizarme a mí fuera de la línea, también puede hacer eso. Mi correo electrónico está disponible para usted y para cualquier otro que quiera esclarecer y sepan sobre todo esto, sobre estas regulaciones. Tenemos un trabajo duro aquí, como usted ha escuchado aquí en las últimas horas, así es que hay muchos problemas regulatorios y científicos, y estamos seguros que al final del día usted puede ver que hay muchos colegas del departamento que están comprometidos con buenas políticas y cosas que tengan sentido para todos los californianos, ya sean que sean residentes urbanos o que sean granjeros o académicos o que sea un aplicador de control de plagas. Así que le damos las gracias nuevamente por sus preguntas y sus informaciones de dentro, y le damos las gracias por su contribución esta noche. We do have another question posed in the Q&A. Tenemos otra pregunta aquí en el Q&A. El DPR está tomando en consideración los químicos alternos y los riesgos que estos ocurren de los neonicotinoides que están restringidos más adelante, más a fondo. Déjenme un segundo, disculpe sobre eso. Gracias, Theodore, por tu pregunta. El DPR tiene conocimiento de las restricciones de los neonicotinoides que serán desviados, así que nosotros estamos trabajando activamente en esto. Okay, there are no verbal questions at this time and No hay no preguntas verbales en esta pregunta, y
No hay tampoco preguntas y respuestas en la casilla de preguntas y respuestas. Shirley, ¿tienes alguna pregunta por correo electrónico ahora mismo? No hay ninguna pregunta por correo electrónico. Muy bien, suena como que el final de cualquiera de las preguntas que se han publicado, así es que podemos proceder y cerrar con nuestra última diapositiva. Muchísimas gracias, Brennan, por manejar y a todos los que han participado en por sacarlos de su noche y por las otras personas que no han podido conectarse y también a los que han estado. Gracias por haber provisto retroalimentación y escuchado de nosotros. Nos exhortamos a que sigan involucrados con nosotros a medida que seguimos adelante. Gracias, Karen. Y solamente un recordatorio, perdón, y que nuestro periodo de comentarios está abierto hasta el 8 de octubre, así que mándenos su retroalimentación a neonix@cdpr.ca.gov. También podemos darle una copia en papel